Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la actividad del día lunes en este espacio de Cábala. Siempre iniciamos con un alineamiento. Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Así que nos disponemos a la meditación. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos tres veces la palabra sagrada Om. Mm. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual.
Bueno, gente, bienvenidos los que se fueron sumando. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Mario Sabán sobre la psicología en la Cábala. Ahí en pantalla está el último punto que habíamos leído, pero no lo habíamos desarrollado bien. Faltaba profundizar un poco más, así que vamos a retomar con eso, las verdades y su relación con cada dimensión. Recordemos que leímos la introducción al libro, que este es un texto de Mario Sabán, un cabalista de origen argentino, que ahora vive en España, que tiene una escuela de psicología, y este texto es una tesis doctoral de él. Tiene varios doctorados, y de la mayoría de sus doctorados hizo después libros, y este es uno de ellos. Así que estamos abordando un texto con cierta complejidad, porque bueno, tiene un nivel académico también, además de ser un tema nuevo para la mayoría de nosotros. Nosotros habíamos visto que en la introducción plantea un enfoque como base, cosmogónico, y de ahí entonces después, sobre ese marco, aborda la psicología humana de una manera más compleja, eh, que lo que hoy la psicología que se ve en las universidades lo hace, ¿no? Habla de 10 dimensiones del alma, psiquis lo relaciona con alma, no solo con mente, y habla de 10 dimensiones y que incluso en cada una de esas dimensiones se puede ver de manera fractal otras 10 dimensiones. Y como esas dimensiones del alma humana están inscriptas en un universo, que a su vez es parte de una serie de universos o contracciones de lo infinito o Ein Sof. Algo de información al margen de lo que dice el libro, que también se compartió en el grupo de WhatsApp que tenemos, se subió a ese grupo. Alguna información básica de cosmogénesis, desde la Cábala y también del árbol de la vida, ya sea en escritos o en charlas. Así que les recomiendo que lo vean, así nos vamos poniendo en tema cada vez más. Y bueno, ya entonces, si no hay ninguna otra reflexión que quieran compartir, abordamos nuevamente el texto a partir el último título que leímos para compartir algún comentario más y después sí continuar. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, Yami, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Bueno, cuando quieras comenzar a leer entonces el punto. Ok. Dice las verdades y su relación con cada dimensión. El alma divina de la persona tiene acceso a cierta información que no le es transmitida por el pensamiento. Moshe Haim Lutzato. En un debate debemos ser conscientes en qué dimensión están operando las explicaciones que se argumentan. De lo contrario, si nuestra posición dimensional es otra, entonces todo el sistema argumental no es correctamente interpretado. Para poder comprender un sistema de interpretación, debemos buscar su correspondencia dimensional específica, para encontrar, de ese modo, cómo se autojustifican los argumentos esgrimidos. Aunque cada dimensión tenga sus propios axiomas, lo que entendemos como altamente positivo de la cábala hebrea aplicada a la psicología es la toma de conciencia del nivel dimensional en que estamos operativos para comprender la realidad dimensional específica y sus argumentaciones en dicho nivel. A esta característica le podemos agregar la simultaneidad de verdades válidas en cada nivel dimensional, ya que esta coexistencia de dominios explicativos diferentes, según Maturana, provoca una comprensión mayor de la realidad y no una reducción de la realidad de acuerdo con el dominio explicativo de mi subjetividad. Ser conscientes de esta flexibilidad de la psicología del misticismo judío es fundamental a la hora de comprender de manera integral el sostén de las aparentes paradojas que propone el campo del misticismo judío. La paradoja surge entonces cuando lo que es una verdad válida en una dimensión carece de validez en otra,
Y cuando somos conscientes de que la psique debe trabajar en las 10 dimensiones diferentes, otorgando validez e invalidez simultáneamente a diferentes marcos argumentales. Por este motivo, la comprensión del DAT, el conocimiento, como la energía sustancial de los 22 canales y como la energía que alimenta toda la estructura del árbol de la vida, es fundamental porque permite una flexibilidad mental para subir o bajar de cada universo dimensional. Un dominio explicativo, Sefirá, no puede ser dogmatizado porque provocamos la consiguiente invalidez del resto de las dimensiones. Todo dominio explicativo es válido en su nivel dimensional específico y esa validez es objetiva. Por lo tanto, tenemos dos estructuras de objetivación de la realidad anteriores a nuestra perspectiva subjetiva. La realidad eterna del Ein Sof es la primera realidad objetiva, y la clasificación de las sefirot representa un segundo estadio de realidad objetiva. Así que podemos comprender cada sefirá y la relación de cada acto subjetivo de la realidad dentro de dicha dimensión. Y podemos integrar dentro del árbol de la vida todas las teorías explicativas del ser humano, porque cada sefirá representa un símbolo arquetípico de cada energía dentro de la realidad general. Las 10 dimensiones representan 10 realidades objetivas diferentes, y la diferencia de la magnitud energética que opera dentro de cada dimensión se fundamenta sobre la diversa correlación de las dos variables fundamentales del universo contraído de la Briá, el tiempo y el espacio. Vamos a hacer En cada vamos a hacer ahí un parate para hacer algún comentario, compartir reflexiones, así no se hace tan extensa la lectura y eh, si no hay muchas cosas que no se van a comentar. Nos falta mucho más de ese capítulo, pero lo hacemos en dos partes. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo? Tomando incluso la afirmación, la reflexión de inicio, ¿no? De Moshe Haim Lusato. Si alguien quiere compartir alguna idea, alguna reflexión. Nosotros hemos dicho de que en el árbol de la vida, que se replica en todos los universos, desde el Ad Canmon, que es el universo donde se da la primera construcción de lo infinito de Ein Sof, donde está toda la información de la matriz, hasta el más denso, que se superponen, ¿no? Interpenetran de los universos, hay un árbol de la vida, una estructura que se replica cuan fractal en todos esos universos o dimensiones, grandes dimensiones, y que podríamos decir que hay un gran árbol de la vida y, y una parte de ese árbol corresponde a las diferentes dimensiones, ¿no? Pero a su vez, podemos decir que en cada una de las dimensiones hay un árbol de la vida. Y a su vez en cada dimensión del árbol o sefirá se puede ver como de manera fractal hay otras 10 sefirás, o sea, se estructura también el árbol de la vida. Esto como visión cosmogónica general. Y entonces, en función de esto es que nos estamos enfocando sobre todo en el aspecto del alma del ser humano, en la psiquis como alma, como dijimos antes, y es lo que está desarrollando este libro, pero sin perder la mirada sintética y global. O sea, global involucrando la totalidad y sintética porque siempre eh, el detalle está en función de algo que lo trasciende e unifica, ¿no? Entonces, esas 10 dimensiones de las que hablamos, en el árbol de la vida, es objetiva por sí misma, pero está en relación a todas las demás. Y el conjunto tiene que ver con todo el potencial, las cualidades, los estados, las energías, incluso los principios planetarios, los colores que se relacionan con el alma humana y su expresión en este universo que plantea
desde la mirada psicológica, pero siempre involucrado en lo cosmogónico. Entonces, para cada una de las dimensiones cosmogónicas hay un aspecto del alma. Y ahora hizo hincapié en que esta integración que hay entre las distintas dimensiones del árbol, Keter, Vijnana, Jokma, etcétera, se da por un flujo libre de energía y esa es dat, el conocimiento como síntesis entre el entendimiento y la intuición, entre Jokma y Vijnana. Ese conocimiento permite la unión y el libre flujo del intercambio informacional entre las distintas dimensiones que constituyen el árbol de la vida, mapa para el autoconocimiento y que representa un poco las dimensiones que tiene el alma humana y las dimensiones, como dijimos, que tiene el universo con el fractal o macrocosmos, fractal mayor. Entonces esas dimensiones son en sí mismas objetivas, pero no niega, y eso no implica que contradice a otras dimensiones. El conocimiento es la integración. Puede ser que en algún momento, algún aspecto, esté con mayor operatividad que otros, y en esa misma dimensión, bueno, hay que ver cómo cada uno tiene su subjetividad, es decir, puede haber equilibrio, puede haber un desequilibrio por exceso o defecto en la dimensión o sefirá correspondiente. Nosotros habíamos dicho que cada dimensión en el árbol de la vida, de la estructura del árbol de la vida, era un conjunto de energía, de información, de luz que descendía de lo más alto, del Ein Sof, iba descendiendo dimensión por dimensión, universo por universo, dimensión por dimensión, del árbol de la vida o sefirá, y según también el recipiente a la que nosotros teníamos, podíamos contar con esa información y a la medida que íbamos mejorando nuestro recipiente, más información, más luz se podía vertir. Y que en este proceso de purificación era lo que habíamos hablado, que nos teníamos que liberar de las escamas, ¿se acuerdan? De las clipá, creo que se dice Clipot. en hebreo. Clipot, ahí está, las clipot. Que desde la mirada que estudiamos nosotros en la sociedad teosófica es la purificación sobre todo de la personalidad, ¿no? Purificar el cuerpo físico, emocional y mental hace que el instrumento se vuelva más acorde para que la luz del alma, con sus distintos aspectos, encuentre una mejor expresión. Y en ese proceso de purificación, entonces hay también una expansión de conciencia. Ahora, volviendo al texto, además de destacar de edad como el conocimiento que fluye a través de los 22 canales, esa estructura del árbol de 10 dimensiones está unida o está relacionada o se relaciona a través de 22 canales. Ahí tenemos 10 dimensiones y 22 canales, 32 como un número importante, que esconde una dimensión, que esta dimensión oculta del conocimiento sería la número 33 que fluye a lo largo de toda la estructura del árbol. Esa estructura geométrica también les había dicho que Jaramey la desenvuelve, esa estructura geométrica que tiene el árbol de la vida, que esto es algo que tienen que también ustedes estudiar por su cuenta, ¿no? Saber tener en la cabeza cómo es el árbol de la vida, ¿no? Eso es el despliegue, según lo que cuenta Jaramey, que después voy a ver si lo comparto, de el doble tetraedro, o sea, la estrella tetraédrica. Se despliega y da cuenta en ese despliegue de la estructura del árbol de las vidas con sus 10 dimensiones y 22 canales. Eh, de vuelta, para destacar y reiterar, cada una de las dimensiones del árbol de la vida es objetiva en sí misma porque da cuenta de un tipo de cualidad o de información que en ese nivel opera. Y lo que se espera de nosotros, vamos a ver seguramente a lo largo del texto, es conocer esas dimensiones, ver entonces, ubicarnos a nosotros desde nuestra subjetividad, cómo operamos en esa dimensión y en todo caso detectar si hay exceso, si hay defecto, que serían dos tipos de desequilibrio, porque cuando hay desequilibrio en alguna dimensión, quiere decir que las otras no están trabajando bien. Hay un exceso de cristalización de energía, de enfoque en una dimensión, de manera desequilibrada, eso afecta al resto del árbol. Entonces, una de las cosas que plantea seguramente la Cábala, en esta mirada del árbol de la vida, de la dimensión más psicológica, es una herramienta para el autoconocimiento y ver en qué dimensión
no estamos tan claros en qué dimensión no está tan operativa y ver los distintos desequilibrios, ya sea por exceso o por defecto, para que en la manera que trabajamos sobre nosotros, esa energía pueda recomponerse y fluir de manera más armoniosa a lo largo de toda la estructura del árbol. Y eso implicaría entonces un despliegue cada vez mayor de las potencialidades o poner en acto esas potencialidades divinas que como alma tenemos. Ese es proceso, eso es el proceso evolutivo, eso es también la expansión de la conciencia, dicho en otros términos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna otra cuestión. La primera frase que toma de Lusato la habíamos comentado la otra vez, pero la voy a volver a tomar, porque dice que el alma divina de la persona, o sea, la parte divina que tenemos, que somos, no que tenemos, que somos, tiene acceso a cierta información que no le es transmitida por el pensamiento. O sea, más allá del pensamiento, de la capacidad intelectual, que a veces se la puede relacionar con Binah, el alma tiene una dimensión que puede captar información, si se quiere, vía intuición, en la nomenclatura teosófica sería Bui, y acceder a todo el conjunto de información sin que medie el tiempo y sin que medie restricción o deformación que muchas veces la mente hace. Y eso es un poco eh, como correr el velo, ¿no? Romper las cristalizaciones, romper, romper algo del anillo no se pase que puede plantear Saturno para expandirnos. Conseguir trascender el nivel del pensamiento concreto, la mente concreta, conectar con la mente abstracta y desde ahí con la intuición, implica, como sabemos, la construcción de la antacarana. La construcción de la antacarana o puente de luz que lo vemos en la teosofía no es ni más ni menos que lo que comenté antes, que las distintas dimensiones que están organizadas en la estructura del árbol de la vida estén en el equilibrio, se complementen y la energía fluya de manera armoniosa sin sobreestímulos o defectos, o sea, sin exceso o defecto, para que todo el árbol se vaya como encendiendo. Eso sería, de alguna forma, también construir el cuerpo de luz o antacarana, Yarira, del cual vemos nosotros claramente el lenguaje teosófico. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Veo que se pusieron algunas cositas en el chat. Acá Yami compartió los dibujos del libro y algunas otras cosas. No se las querés leer, Yamila, y hacer algún comentario de lo que mandaste. Eso lo mando después, no son del libro de Saban. La primera nada más es del libro de Saban. Los otros son de otros libros. Ok. ¿Querés comentar algo? No, después lo comparto en el chat, pero es para que visualicen cómo el árbol se despliega en todos los En el grupo de niveles. WhatsApp decís. Sí, después lo comparto en el grupo de WhatsApp. Ok, bueno, entonces súmense al grupo de WhatsApp así compartimos ahí más información. Fíjense, por ejemplo, esta, que una de las que subió Yami, la tercera, que muestra el ser humano con las 10 sefirot, y esa sefirot eh, de la dimensión, si se quiere, corporal del ser humano según el dibujo, se conecta con otra dimensión del árbol más eh, arriba y otra. Entonces, como que en cada uno de los universos hay un árbol de la vida. Digamos, el Keter de lo inferior coincide con el Malhut o el aspecto más denso, objetivo del nivel superior, y así se van entrelazando los cuatro universos y finalmente el universo más elevado, el Axilud, el de la emanación, con el Adat Kadmon, que es parte de la matriz organizada dentro de la Ein Sof, lo infinito, del cual nada puede decirse. Fíjate que también compartí la segunda del cuadro. La segunda imagen es un cuadro de cómo lo ve la escuela de Cábala de Sabán, el yo mental, y bueno, el plano de lo fenoménico, Mohin de Kadnut, que es la conciencia restringida, cómo se va pasando de plano self y alma a plano de lo eterno. Ahí está el cuadro de cómo la escuela de Sabán trabaja el yo mental y los diferentes planos. Ok. Bueno. Bueno, seguimos con la lectura o alguien quiere comentar algo. Fíjense que en el universo de Briah, acá que lo nombró, que sería Adat Kadmon, es la matriz
organizada, si se quiere, dentro de lo infinito a Ein Sof. Es la primera aparente constricción de esa infinitud de, de lo absoluto, por decirlo de un modo, que en sí mismo es una contradicción plantear esto, ¿no? Bueno, después de ese universo viene la emanación que conecta lo infinito con lo aparentemente finito. Igual Eh, es la pulsación. Cuando la mujer está de parto también genera una contracción para abrir. Así Está que es bien, bueno, un, no esa es es como tanto la una, es analogía, una ¿no? pulsación. Es una Bueno, forma de poder corresponder de alguna manera para que nuestra mente finita pueda entender cómo funciona. claro. Bueno, en ese tercer universo, tomando a Canmon como el primero, a Axilut como la emanación el segundo, y la conexión entre lo inmanifiesto con lo manifiesto, deviene entonces el universo de Briah, esa contracción, y ahí surge el espacio-tiempo. Obviamente no es el espacio-tiempo que hoy captamos con nuestra mente, pero ya sí está el espacio-tiempo en la manifestación. Después hay otra contracción y tiene que ver entonces con nuestro universo más asociado a nuestra psicología. Pero fíjense como el espacio-tiempo arranca, y bien lo pone acá entre paréntesis, en Bria, en el universo de Bria, como la contracción que es el universo de Bria, hay una conexión entre lo inmanifiesto y eterno, e infinito, y lo manifiesto, que se va a desplegar en los otros universos hasta llegar al denso físico. Bueno, en cada dimensión en particular, modificarse la correlación entre tiempo y espacio. Fíjense entonces, en cada dimensión hay una correlación diferente de tiempo y espacio, aunque surge en el universo de Bria. Se produce una magnitud energética diferencial y esta diferencia no pertenece al grado de subjetividad de la psiquis, sino que son objetivas. O sea, hay un tiempo y espacio que le corresponde a la dimensión, que no tiene que ver con una imaginación de la psiquis del ser humano promedio, sino que tiene que ver con la organización del espacio-tiempo en función de la matriz divina, o sea, del pensamiento del logos en nomenclatura teosófica sería en cómo el logos va organizando su creación. Y esa organización es la ley, es la directiva que su voluntad, en la que somos uno también, se impone. Y ahí entonces el trabajo de Fojad en términos de la doctrina secreta, ¿no? Foja también podría ser, no sé si vieron, búscalo, Yami, si lo podés encontrar. El árbol de la vida, la estructura del árbol de la vida, como la energía desciende de dimensión en dimensión a modo de rayo serpenteante. Ese rayo serpenteante que dijimos, la energía desciende y va constituyendo las distintas dimensiones del árbol de la vida o sefirá, y a su vez después hay un proceso de ascenso y de comunicación en las distintas dimensiones del árbol. Bueno, eso yo lo veo muy parecido a lo que habla de doctrina secreta de Fojat. Esa Sí, para mí energía, también, para mí es así. claro, esa energía que vitaliza, organiza, dirige y establece la ley de cómo se va a estructurar la manifestación y los seres que están evolucionando en esa manifestación. Bueno, seguimos un poquito más. ¿A dónde habíamos dejado? Yo me perdí. A ver, en Bria, el tiempo y el espacio. En cada Acá. dimensión en particular, en cada dimensión en particular, al modificarse la correlación entre tiempo y espacio, se produce una magnitud energética diferencial. Y esta diferencia no pertenece al grado de subjetividad de la psique, sino que son diferencias objetivas. Por lo tanto, si pudiéramos modificar las variables de tiempo y de espacio, entonces podríamos físicamente operar en cualquiera de las realidades objetivas al cambiar la magnitud de las energías en cada nivel dimensional. Así, aunque existe la objetividad dentro de la eternidad, desde nuestra perspectiva operamos sobre 10 diferentes grados de objetividad diferencial, por lo que no es simplemente la subjetividad del sujeto la que altera el grado de percepción de la realidad, sino la posición objetiva dentro de un marco conceptual específico, entre paréntesis, Sefirá. Aunque hipotéticamente dos personas piensen exactamente igual, si se encuentran posicionadas en marcos objetivos diferentes, por el grado de magnitud energética, los argumentos serán diferentes.
Si traducimos lo que estamos explicando dentro del misticismo judío en términos de la psicología junguiana, podemos decir que la realidad eterna de Ein Sof, es decir, el grado de máxima realidad objetiva, se denominaría como el nombre de Self, que está en el cuadro que acabo de mandar, que representa el arquetipo de la totalidad y la trascendencia. Y aunque Jung declaró la existencia de un arquetipo para la mística judía aplicada a la psicología, en realidad el self no es arquetipable. Si el self es arquetipable, entonces no hace referencia a la realidad objetiva del Ein Sof, sino a una dimensión en particular. Como para Jung el self es arquetipable, entonces no estamos trabajando dentro del marco de la realidad objetiva fundamental del Ein Sof, sino dentro de la dimensión de Keter, la más alta de las dimensiones del árbol de la vida. Cuando hacemos referencia entonces a la realidad objetiva y eterna del Ein Sof, no podemos pensar en ningún grado de simbolización arquetípica posible. El Ein Sof es, en realidad, la raíz única no simbolizable de todas las realidades simbolizables. Ok, bueno, algo que quieran compartir, alguna reflexión. La idea es que entre todos vayamos abordando el texto. Me llama la atención cómo se habla de las 10 dimensiones de la objetividad, ¿no? Que hablaron de eso y que hablan de lo que yo pienso es que la perspectiva de la Kabbalah como es una ciencia mística, es aplicable para mucha cuestión. Y entonces de aquí Mario Sabán lo que hizo fue tratar de adaptarlos a los conceptos psicológicos, pero también se puede adaptar, dio fortuna, adaptaba la Kabbalah al yoga de Occidente, asociándolo con las diferentes disciplinas del yoga. Y que bueno, hay perspectivas de la Kabbalah que van más allá del concepto una psicología mecanicista como se estaba manejando en el siglo XX como tal. Pues. Entonces, aquí el concepto quizás la psicología transpersonal, como habías mencionado anteriormente, es lo que más se acerca. Yo estuve en algunas conferencias con respecto a este tipo de temas y sabías que hay materias que se oponen a este tipo de conceptos de relacionar la psicología y la psiquiatría a los conceptos místicos porque supuestamente le restan efectividad a lo que sería una psicología clínica o una psiquiatría como tal. Es todo lo contrario, pero bueno. Igual, Claro, te enfrentas al gremio médico. Ajá. por lo que leímos en la introducción, cada línea, digamos, de la psicología tradicional la relaciona con una dimensión del árbol de la vida. Y lo que dice es que la cábala, la mística judía, que bueno, para mí no es solo judía, que viene de tiempo anterior, todo este conocimiento, muestra otras dimensiones que todavía no asume la psicología científica, la psicología que se estudia en la facultad. Y fíjense que aún el que tiene una mirada transpersonal, este self, que usa como yo No, soy, estoy leyendo, estoy leyendo. bueno, no grites, Yami, está bien, estás leyendo. Perdón, perdón, pero tengo a mi hijo. Sí, vengo para allá. Bueno, Perdón. les decía que este self, al que hace referencia Hume, lo plantea como un arquetipo, entonces no puede ser, según lo que dice acá Saban, lo absoluto, sino sería el primer arquetipo, el de Keter, de la manifestación, ¿no? Ese yo soy. Y si lo relacionamos con lo que dice Kumar, también es interesante, porque acá el self sería Keter. Keter sería la exteriorización, pero ya de la manifestación, lo más alto, pero la manifestación
y como una dimensión de la dimensión más alta del árbol de la vida, pero como estructura de la manifestación. Lo que está más allá sería la Ein Sof, que no puedes, de eso nada puede decirse con propiedad en realidad. Cualquier arquetipo en realidad es una restricción, por lo tanto no da cuenta de lo infinito. ¿Qué dice Kumar? Kumar dice que aquello, lo incognoscible, se manifiesta como yo soy. Y fíjense que el nombre de Dios, Dios Baugel, una de las traducciones puede ser yo soy lo que yo soy. Entonces, Ajá. aquello se manifiesta como yo soy. En el yo soy hay una expresión de aquello, y ahí encontramos el arquetipo. Pero aquello sigue siendo incognoscible, solo vemos su manifestación cósmica en donde eso o aquello está presente, pero del cual nada puede decirse. Entonces, de la existencia pura, que dice Kumar, surge la conciencia, la luz, el yo soy. Ese yo soy, en su estructura más alta, sería Keter, ¿no? El Keter Ujú. de si se quiere, del universo de Briah, donde surge el espacio-tiempo. Un espacio-tiempo que no es el que estamos nosotros contemplando, ¿no? Es un espacio-tiempo diferente al que hoy, desde nuestra evolución, estamos percibiendo. Pero una posibilidad de analogía sería entonces, ese Keter es el self, es el yo soy, que arquetipa o da cuenta de un arquetipo primordial de algo que no se puede simbolizar, que es el Ein Sof o el infinito. Entonces, está Que no tiene planteando, forma, Seba, ¿no? Que no tiene ¿cómo? forma, que no tiene forma. Claro, aún el Por yo eso soy tiene es un contenido, aún por más informe que sea el yo soy, porque el yo soy, al no decir yo soy esto, es un espacio de disponibilidad. Puede ser todo. Por eso el yo soy no se restringe a una cualidad. En su esencia las involucra a todos. Pero aquello está más allá todavía. Por eso no hay arquetipo que lo simbolice, que es un poco lo que está queriendo plantear acá Mario Sabán. Y volvió a la analogía de Kumar, entonces de la existencia pura, aquello, lo infinito, el Ein Sof, surge la conciencia, el yo soy, como una aparente constricción o restricción. Esa conciencia es la luz a partir del cual van a venir los otros dimensiones o, o niveles de la manifestación. Pero esa conciencia es la base. Y la base de esa conciencia es lo infinito. Es un poco lo que está también hace la Cábala y que está asumiendo acá Saban, tomando entonces a Hume como lo más alto de Hume sería el self, no es lo infinito, sino es el arquetipo de Keter, o lo que yo llamo yo soy, eh, del esoterismo, ¿no? claro. Tiene una característica más, porque es que, claro, tiene una parte psicológica del comportamiento y a dónde vamos cuando va la manifestación de la forma, pero tiene una manifestación creacional de cómo se crea el universo, de cómo eso, y a lo cual la psicología no llega, o no es campo de estudio de la psicología. Aunque la psicología se puede nutrir de algunas realidades que la cábala está dando, hay ciertas realidades que no va a llegar, o que no busca, o que no lo ve como su campo de acción. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si vamos al cuadro. Fíjense cómo ese Keter es la corona, más allá de Keter está la Ein Sof. En esa estructura de todos los universos, como un árbol, porque después en cada dimensión podemos poner un árbol, Keter estaría asociado al Adat Kadmon, es decir, al Purusha, al hombre cósmico, a la matriz organizada de la información de la manifestación que está en el seno de lo absoluto, por decir un modo. Al logos y manifiesto, al primer logos de la doctrina secreta, sería parecido el Keter ese. De ahí viene una segunda dimensión en este árbol de la vida que, repito, abarca todos los universos, porque después dijimos se puede poner o se puede contemplar un árbol de la vida por universo, e incluso en cada dimensión del árbol de la vida se puede ver un árbol de la vida menor. Así que no sé si me siguieron la fractalidad, pero es un poco lo que plantea la Cábala, y no solo la Cábala.
Entonces este Keter estaría en la dimensión del Adat Kadmon, el Purusha cósmico, la persona cósmica, el hombre primordial. Jokma, donde está la intuición, la sabiduría, estaría en el universo de Atzilut, que conecta a Keter con Briah. Entonces por eso se dice que es el universo de la emanación. En Briah surge el espacio-tiempo, lo relaciona entonces con el Binah cósmico, es el tercer universo, y después de ahí Ahí viene sería, de, ahí sería Bri- Prakriti ya. Mula Prakriti y Adal Kadmon y el Purusha están en el Adal Kadmon, porque está todo en Ok. potencia. Y Después Prakriti ya sería en el universo de Yatsira. en el universo de Yetzirah sería el de la formación, en donde el Fohad está actuando sobre la materia primordial y está organizando los distintos planos y las formas que van a asumir los seres y las criaturas en esos planos. Entonces tenemos el segundo universo de la emanación, Axilud. De ahí viene el de la creación, si no recuerdo mal, que es el Briah. Ahí es donde surge el espacio-tiempo, no el espacio-tiempo que, hoy que tomamos desde nuestra evolución actual, pero sí el espacio-tiempo de la manifestación. Y después viene, fíjense, el universo de la formación, Yetzirah, que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dimensiones. Esos son los 6 días de la creación. Entonces, el Génesis en Bereshit arranca acá. Es el proceso de Binah a Yetzirah. Lo otro permanece oculto. El Adad Kadmon, el universo de Axilud, permanecen ocultos detrás del Génesis que nos llega vía la Torá del Antiguo Testamento. Bueno, eso permanece como información oculta. Y el hágase la luz es de Binah, la creación, a la formación. Es este proceso. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Y el séptimo día que descansó es su manifestación en el universo de Asia, el universo de la materia concreta. Fíjense cómo en todo este despliegue del árbol de la vida cósmico, por decirlo cósmico con K, podríamos incluso llamarlo así, lo femenino y lo masculino va interactuando, ¿no? Más allá que a Keter le da masculino, la voluntad, a Jokma lo pone también como masculino, sabiduría, a Binah como femenino, entendimiento, y después en los 6 dimensiones que forman Yetzirah o el universo de la formación, también hay un juego entre masculino y femenino. eh, es en toda la estructura, como las dos polaridades van interactuando y en esa interacción se va generando, se va creando, se va consolidando los distintos universos y las dimensiones en esos universos. ¿Está bien? Eso es mi lectura. No sé si alguno quiere agregar algo más. Pensé en No, los anillos del caos, el anillo Sí, de de no a uno. pasar. ¿Quién habló? Yo, Jesús. Jesús. Mm. Dale, Jesús. Pensé en los anillos del caos, en los anillos, la formación de los anillos del caos, a partir del cual se forma el cosmos. Esto tiene que ver con el Ein Sof Or, que tiene que ver con las letras, Yami también debe saber de esto, de las letras hebreas Aleph, Yod, Nun, que se conjugan Bueno, y hacen todo eso que el es de Ein Sof Or. cosmogénesis, especialmente con el detalle de la primera, digamos, emanación y que no, y que fue tan fuerte que a veces estaba toda la infinita capacidad de dar y la infinita capacidad de recibir y como que falló y hubo una segunda, eso tiene que ver ya con los detalles de cosmogénesis, que no está haciendo hincapié acá. Eso es más de otros textos, aunque siempre toma los de cosmogénesis porque lo psicológico lo inscribe en lo cosmogónico, pero no está dando el detalle de esa primera, digamos, emanación fallida entre lo masculino y lo femenino y que generó unas secuelas que tendrán que eventualmente sublimarse en la manifestación a lo largo de su desarrollo, sino que está haciendo más hincapié en esta organización cosmogónica del árbol para de ahí inscribir lo psicológico o el alma humana. Claro, claro, Acá pero hay como otra estamos persona que habló. hablándole de la Sí, INSOF, pensé en eso, pues. Pensé en irme más allá en la existencia negativa. sí. Alguien más habló que no sé quién fue, que justo se superpusieron las voces.
Yo quería agregar una sola cosa. Sí. Como está este mapa acá que figura el Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia, hay un nombre que le corresponde a un nombre de Dios, eh, el Shem Semáfora, que es el nombre de Briah, que es el Yod He Vav He. Y en el Yod He Vav He hay como una correspondencia que en la letra Yod, que la Yod representa a Atzilut, la G a Briah, la Vav representa a Yetzirah y la G final hacia, sí, y el Adam Kadmon ahí estaría contenido como en la línea que se le hace arriba de la Yod. Entonces, en ese En el nombre punto. claro, en el punto, ajá, hay como un dibujito que se le hace arriba del punto de la Yod, Sí, que es como una llamita. Bueno, eso sí. representa al Adam Kadmon. Y en ese nombre está escrito cuál es la forma que va a tener después toda la creación. Por eso es uno de los nombres más importantes, que bueno, el famoso nombre que nadie sabe cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto que vos dijiste, cómo es la relación de Binah con el resto de las Sefirot, y que al mismo tiempo ese nombre, que es el de la creación, es el que le corresponde a la Binah. Mm, sí. Como que Bueno, ese es ahí el nombre estamos que dando también detalles tiene. que todavía, viste, no tocó, pero que sí se compartieron algunas cosas en el grupo, de cómo las cuatro letras del tetragramatón representan las constricciones del Ein Sof y la creación de esos universos, con esos detalles que comenta acá el compañero. Y hay mucha información que da incluso Sabani y se compartió, como dije, en el grupo alguna charla o alguna pequeña introducción al tema. Es muy interesante. La verdad que es muy interesante. Lo que yo destaco de esto, sobre todo, es que la creación arranca en Binah y lo otro es información que en general o sea, está presente, pero en general mucho de eso no se dice, salvo en los cabalistas. Nosotros cuando hablamos de la creación es de la creación de Binah para abajo. Los 6 días de la creación son los 6 días de cómo esa creación se despliega en Yetzirah y de ahí termina el descanso en la manifestación concreta de Asía. Pero mucho del otro no se sabe y lo que comentó acá el compañero es un poco de esa información que los cabalistas nos dan para tratar de hacernos una idea, asomar apenas, de cómo entonces es todo este despliegue y de las fuerzas, la información, la energía que está por detrás porque después despliega las letras de un modo según los valores y hace una parte superior y otra inferior, entonces en un universo de la Aleph como base de la Bet y que eso también está en las cuatro letras del tetragramatón. O sea, es muy interesante lo que plantea la Cábala, que en este caso todavía no lo desarrolló a ese nivel. Vamos a ver más adelante si dice algo. No sé si este libro dirá algo de eso. Bueno, pasamos porque ahora está haciendo como un nexo o un análisis o a modo de intercambio para ver algo de Hume en relación a la mística judía, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más antes de seguir leyendo? Eh, es el Yod-Heh-Vav-Heh, inclusive está asociado con la respiración. Algunos cabalistas lo asocian con la respiración. Sí, con la respiración, con los elementos, con esto que dijo, compartió el compañero también de forma secreta en la primera yod, en la parte de arriba, como la semilla, ¿no? Es el punto del Sí, Mahabindu. Los que tienen el un Mahavimbo, poco de exacto. El conocimiento Mahavimbo. de otras líneas, ese Mm, punto de Maha Bindu es esa semilla donde está toda la información o el Hada Kadmon en su aspecto logos y manifiesto, que se manifiesta y retrotrae, y después de ahí, de esa semilla, de ese punto, vienen los otros niveles. Bueno, es básicamente lo que comentó también el compañero. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá no es solo abordar este texto y tratar de entenderlo, sino buscar enriquecer lo que comenta la Cábala con lo que nosotros conocemos de otras tradiciones, del esoterismo y demás. Entonces eso me parece que nos va a sumar. Bueno, pasamos a... Acá vi que compartieron más cosas en el chat. Ténganlo ahí para ver. Yami, Yami.
Eso se puede llevar también al grupo de WhatsApp, Ángel lo que Karim se también. compartió en el chat. Ángel compartió. Ángel. Sí, vi que compartió bastante información. Bueno, sigamos un poquito más con la lectura. Yami, ¿estás ahí para seguir leyendo? Sí, si me deja tu hijo, sí. Ok. Ahí vamos a lo junguiano y su relación con el misticismo judío. Habría que hacer una zambullida profunda en la historia de la mente judía. Esto nos llevaría más allá de la ortodoxia judía en los funcionamientos subterráneos del hasidismo y luego en las complejidades de la cábala, que aún permanece sin explorar psicológicamente. Jung. ¿Por qué motivo lo junguiano se aproxima tanto al estilo de la aplicación del misticismo judío a la psicología? Porque Jung ha reconocido, a diferencia de otras escuelas, la pluralidad de dimensiones del ser humano. Y mientras no aceptemos esta pluralidad, todo análisis será válido exclusivamente en un marco conceptual cerrado dentro de una dimensión. Ahora bien, la tendencia a validar dentro de un sistema cerrado hace que se creen inevitablemente dogmatismos antagónicos, como dice Robin Robertson en su obra. Acá tenemos el llamado 23 que dice Introducción a la psicología junguiana de Robertson, página 74. Después de ser excomulgado de la pequeña comunidad psicoanalítica, Jung intentó comprender por qué él y Freud habían discrepado tanto. ¿Cómo podía ser que tanto Freud como Adler insistieran sobre una única fuerza motivadora? Jung, al contrario, creía que tenemos múltiples instintos que nos van impulsando por la vida. La sexualidad y el deseo de poder son impulsos innatos, pero ninguno de ellos necesariamente excluye a los otros. Ni tampoco se trataba únicamente de impulsos. Siempre creyó que existía una llamada del espíritu que determinaba el curso de nuestra vida, y no pensaba que el espíritu fuera necesariamente más débil que los impulsos instintivos. Si lo fuera, nunca hubiéramos construido ninguna catedral. La mística judía aplicada a la psicología entiende, siguiendo la posición junguiana, que existen muchas dimensiones en el ser humano, porque en realidad dentro del cosmos participan diversas fuerzas objetivas que se interrelacionan y nuestro ser subjetivo y finito es un pequeño cosmos. Posicionarse exclusivamente desde una idea, dogma, es validar una serie de verdades dentro de un sistema específico. Por lo tanto, si la mente del sujeto adquiere mayor flexibilidad, no puede situar en un punto único, dogma, el fundamento de toda la realidad. Y no podemos decir que el Ein Sof es un dogma, porque el Ein Sof es la raíz de todas las diferentes energías que operan dentro de la realidad, y todas se encuentran en potencia dentro de él. Cuando cualquier posición subjetiva finita quiere reducir la realidad manifestada de acuerdo a un impulso único, entonces otorga validez a sus verdades dentro de su sistema cerrado. Lo que lamentablemente sucede entonces es que, cuando se quiere percibir la totalidad de las manifestaciones en un solo nivel superior, todo se vuelve incomprensible. Además, debemos agregar el gran problema del lenguaje, que en cierto modo complica la situación, ya que operamos dentro de las fuertes restricciones de cada concepto. Y como todos operamos con sentidos subjetivos diferentes, dentro de cada concepto pueden surgir contradicciones que no se corresponden necesariamente con los diferentes niveles operativos, sino con los diversos grados interpretativos que el sujeto introduce en cada concepto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Está tomando entonces a Hume como lo más cercano, por decirlo de un modo, al misticismo judío, en donde Hume se separa un poco de Freud y la línea de psicoanálisis diciendo, bueno, la energía sexual está presente, pero no es lo único. En realidad, mi mirada es que hay una única energía que va tomando diferentes formas, diferentes cualidades, ¿no? Y no solo la sexual. Obviamente la sexual es muy fuerte,
pero no es la única. Y acá dice que hay mucho más que el impulso, estos instintos o impulsos innatos de, de procreación o de reproducción o de búsqueda incluso de placer, que por ejemplo tienen que ver con otros aspectos de la complejidad, de lo complejo que es el ser humano. Entonces tiene una mirada Hume más rica que la que propone la psicología tradicional y está un poco visto por fuera. En la universidad, por lo menos cuando yo estudié psicología, no se lo toma a Hume prácticamente. Al contrario, en las cátedras de psicoanálisis se lo suele denostar y hasta a veces criticar. Pero acá Saban plantea que bueno, que el hombre es mucho más complejo, plantea porque así lo ve la cábala, ¿no? Mucho más complejo que lo que, por ejemplo, el psicoanálisis u otra escuela específica considera, y, y que el Ein Sof, lo absoluto, lo infinito, es la base de todo, y que eventualmente todas las cualidades del alma emergen de ese trasfondo infinito y no se restringen a una sola cualidad. Eso sería como cristalizarse y tener una mirada muy parcial. Acá alguien levantó la mano. Ángel, levantaste la mano. Sí, hola, hola a todos. Pues básicamente era lo que comentaste de Jung. Eh, Aquí yo quería mencionar dos cosas. Una es continuar con tu comentario, ¿no? De que desde la psicología, vamos a ponerla así, científica, la que tiene un axioma bajo la metodología científica, lo que es el psicoanálisis y también parte de lo transpersonal no se le toma como un paradigma serio de la psicología, porque para comenzar la psicología tiene varias escuelas, cognitivo-conductual, humanista, gestal. Entonces, cuando hablamos de una psicología científica, mm, el psicoanálisis realmente queda en algo muy subjetivo y pues metafórico, hasta incluso metafórico, ¿no? Como que se crea belleza, es muy interpretativo. Y cuando hablamos de lo transpersonal, es difícil desde una mirada científica, ¿no? Es muy complicado cuantificar, delimitar, encontrar variables. Ahora, la palabra psicología, desde el enfoque que dan aquí en la Cábala, ha estado desde el principio de los años del humano, ¿verdad? De los siglos. Entonces, yo te iba a preguntar, les iba a preguntar, aquí se menciona mucho a Jung. Si no quieren que se presente a grandes rasgos la siguiente reunión o más adelante algo sobre Jung, para comprender este enfoque del que se habla, ¿no? De lo transpersonal, y que si querían que se presentara algo de Jung, yo lo podía preparar sin ningún problema. Si lo ven Yo necesario, si creen que no, adelante. Yo veo que como que lo está desarrollando un poco Saban en su texto. Si vos querés, en la medida que lo va desarrollando, ir agregando alguna información extra a la que da Saban, vendría bien. Pero hacer algo específico, porque lo que me parece que lo que está haciendo Saban es dentro de ir comparando Sensibilizarnos. la mística judía con las distintas líneas psicológicas. Y en la que más se acerca, me parece, por lo que está planteando ahora, es la transpersonal de Hume. Incluso, aunque vos dijiste que el psicoanálisis no se lo considera como parte de la psicología científica, y es verdad, aún a Hume ni se lo considera como parte del psicoanálisis, está más allá todavía, lo expulsaron hasta del psicoanálisis. Lo que Eh, pasa es que la psicología es una ciencia nueva, entre comillas, la que tiene el axioma científico. Realmente, comparada con otras ciencias, es nueva, está en pañales. Y es muy difícil cuantificar eh, qué es la inteligencia, todo este tipo de situaciones que son más abstractas, ¿no? Y también hay otro factor aquí. En ese entonces, en el Círculo de Viena, donde se juntaba Freud, Jung, también Víctor Frank, con la logoterapia, pues surgieron algunos paradigmas o, vamos a poner así, escuelas no científicas que sí tienen destellos de verdad y que de alguna manera tienen fundamentos para para terapia, no psicoterapia, sino para la terapia.
lo transpersonal, es increíble ver la historia de Jung, lo que hablaba del inconsciente, pero al ver cuando muere, hay un relato en su biografía que justamente él se sentaba a leer todos los días un libro. El día que desencarnó le cayó un rayo a ese árbol. Él se sentaba todos los días bajo un árbol a leer un libro. E increíblemente, el día que desencarna, a ese árbol le cae un rayo. Y eso está documentado. Entonces, pues bueno, definitivamente él iba más allá de lo científico. También es cierto que es muy posible, y eso no lo tengo ahorita el dato, que fuera médico, porque en ese momento Freud y otros tenían estudios de medicina. Entonces, también es cierto Sí, que se le sí, llamaba creo psicólogo, que pues era médico. Sí, creo que era sí, médico. eran médicos. Y bueno, nada más como dato extra, y digo, está documentado, no, no es algo de Pero él filosofía. él era un místico también, entonces, aunque Exacto. entró por la parte de la medicina y después le llamó entonces la atención el psicoanálisis porque planteaba algo más que la ciencia concreta de su época podía mostrar. Y después trascendió el psicoanálisis con esta mirada transpersonal que se asemeja en un sentido por lo que plantea acá eh, Mario Sabán a la mística de la cábala, pero no solo estudió cábala, sino estuvo con alquimia, estuvo, tal vez no era experto en nada, Con pero tarot. trató de tener, con el tarot, trató de integrar los distintos conocimientos Pero es para que aquí, ser mucho más rico con la astrología, estuvo con, creo que fue a la India y estuvo con Ramana Maharshi, o sea, con la mirada Vedanta, holística. Advaita. Aquí ¿Cómo? pasó como Aristóteles con Platón y Sócrates, digo, no sé el orden, pero uno fue maestro del otro y continuaron ciertos pues, fundamentos, ¿no? Él con Freud tenía una relación, de hecho, ahí está documentado, esto lo que digo no es chisme, que le decía mi príncipe, Freud le decía a Jung que era su príncipe, y de hecho hay biógrafos que los ponen que tenían un amorío, o sea, que los tenían, hay una relación muy rara, estilo griego. Pero pues sí, después Jung empieza con esto de lo transpersonal. Y bueno, tú eres un terapeuta o psicoterapeuta transpersonal. Este, ahí ahora sí que yo nada más sé en general, no estoy especializado en esos fundamentos. También supongo que ahorita esta literatura los va a aterrizar poco a poco. La idea es que esta literatura nos ayuda a nosotros a ver estas dimensiones que tenemos y a operar más claramente en cada dimensión y de manera más equilibrada también para que toda la energía del árbol se potencie. Es un poco lo que tenemos como aspiración en la lectura de este libro. Bueno, sigamos un poquito leyendo más. Salvo que alguien quiera hacer un comentario breve, si no, continuamos con la lectura. Acá compartieron cosas en el chat, después la vamos a compartir también en el grupo de WhatsApp. Yami, ¿vos querés leer algo de lo que compartiste? No, después lo comparto en el grupo de WhatsApp. Ok. Quería leer un poquito del Sefer Yetzirah, que dice que es necesario despojarse de todas las vestiduras. El proceso está descrito en el versículo 4 de la visión de Ezequiel. Y miré y he aquí que un viento de tormenta llegaba desde el norte, una nube grande y un fuego refulgente, y un resplandor alrededor de él, y en su centro como la visión de Hashmal, de Hashmal, del centro del fuego. Estos son los llamados cuatro niveles de la clipa, la cáscara que rodea el dominio de lo divino, su vestidura de ocultación. Según el Zohar, están prefigurados en el segundo versículo del Génesis, y la tierra era caos, tohu, y vacío, bohu, y la oscuridad, hoshech, sobre la faz del abismo, teom, y el espíritu de Elohim, ruach Elohim, aleteando sobre la superficie de las aguas. Porque dice acá, a ver, que de las 10 sefirot, Belimá de la nada, que tu boca deje de hablar y tu corazón de ponderar. Y si tu boca se apresura a hablar y tu corazón a ponderar, retorna al lugar, pues está escrito que las Hayot iban y venían. Y en esto consiste la alianza. Bueno, acá habla justamente de del Shenaha Meforash y de cómo de esa Yod primordial, de ese fueguito que hablaba Rich. Bueno, compartieron entonces en el grupo.
Así lo pueden leer mejor. Igual hay palabras ahí en hebreo que no están traducidas, o por lo menos no las cuando lo leíste no entendí la Sí, traducción. sí, dije la palabra en español y después, entre paréntesis, está en hebreo. Ok. Bueno, compartirlo entonces. Pasamos al punto 4, la tendencia al dogmatismo. Cuando quieras. Las respuestas ocultan la esencia de las cosas. Nachman de Breslov. Es preferible declarar nuestra ignorancia de las interconexiones reales de las diferentes energías que explicar la totalidad a través de una variable exclusiva, como si dicha variable fuera el fundamento total y único de todo el sistema. El problema es que todo sujeto empatiza automáticamente con su situación espacio-temporal, y esto provoca que sin una intención deliberada, toda situación fija subjetiva se convierte en un dogma. Hemos pasado del dogmatismo pagano al dogmatismo monoteísta, y del dogmatismo medieval al dogmatismo ilustrado, y el dogmatismo teológico al dogmatismo psicológico. En realidad, vamos cambiando los nombres, pero en el fondo se mantiene la misma actitud dogmática, porque toda concepción dogmática aparece cuando la psique del sujeto se sitúa fijamente en un punto determinado de la realidad espacio-temporal. ¿En qué cambia un psicólogo encerrado en su escuela de pensamiento de un religioso ortodoxo encerrado dentro de su sistema? Los dos parecen que piensan, y en verdad piensan y mucho, pero el problema es que otorgan validez a sus ideas dentro de un sistema cerrado autorreferencial. El misticismo judío aplicado a la psicología debe destruir todo dogmatismo, porque el dogmatismo es la visión cerrada, consecuencia inevitable del posicionarse de modo estático desde alguna de las dimensiones, como si fuera la dimensión elegida el único fundamento de toda la realidad. Y acá tenemos dos llamados. El llamado 24, en dogmatismo. Un tipo de dogmatismo encubierto es el que podemos encontrar dentro del dogmatismo axiológico que pretende la inflexibilidad de los valores socioculturales. Cerrar un esquema sociocultural provoca un aumento automático del dogmatismo. Poner en cuestión la validez de los valores sustentados por la sociedad no implica en modo alguno carecer de valores, sino por el contrario, elevarnos hacia valores más refinados. Defender un cierto tipo de dogmatismo axiológico puede provocar una inflexibilidad social incompatible con el crecimiento del nivel de conciencia general. Pasamos al llamado 25. Marx se situó en Malhut, la materia. Freud se situó en Yesod, la pulsión sexual. Adler se ubicó en Geburah, el poder. Jesús en Gesed, la misericordia. Jung en Jochma, la raíz de los arquetipos. Aristóteles y sus seguidores, y dentro del campo del pensamiento judío Maimónides, se situaron en la Biná, el entendimiento. Todos los artistas, los músicos, los pintores, se sitúan dentro de la dimensión de Netzach. En la Biná y en la Jochma cosmogónicas se pueden situar los físicos y los matemáticos. Si estudiamos toda la creación humana, tanto la material como la conceptual, podríamos ir situando a cada pensador y a cada creador en alguna de las dimensiones del árbol de la vida. He aquí el problema central de la humanidad, porque hasta que no reconozcamos los condicionamientos básicos desde las dimensiones donde operamos, no vamos a comprender la realidad en sus interconexiones reales y seguiremos creando dogmas. En realidad, los dogmas siempre tienen seguidores que buscan una seguridad ilusoria, y es muy difícil crear un movimiento sin un dogma central. El destino de libre pensamiento que propone el misticismo judío a través de Dat, el conocimiento, no crea un movimiento de masas, sino que crea seres libres dentro de una relación directa con el Ein Sof. Déjame Y hacer cuando el una ser humano, aclaración, Yami. Lo que estás leyendo sí, vos es el punto 25, ¿no? es el llamado Es el 25 llamado, el que llamado es 25. donde terminamos de leer.
Ok, acá no, la versión del texto acá por PDF no está esos llamados, por eso ella está leyendo y nosotros no la podemos seguir. Ella está leyendo el libro, para que los que ven en pantalla y no entienden lo que está leyendo Yami, tiene que ver con eso. En el PDF no están todos los llamados, que sí están en el libro más completo, y entonces ella está con el libro en mano leyendo el llamado 25. ¿Se entiende, no? Sí, aparte los llamados son, o sea, enriquecen toda la lectura, por eso me pareció importante No, compartirlos. está bien, pero como vos estás leyendo y la gente ve que lo que dice en pantalla no es lo que vos estás leyendo, estoy aclarando por qué pasa eso. ¿Algo más falta del llamado Sí. 25? Sí, y cuando el ser humano profundiza sobre su relación personal con el Ein Sof, logra la mayor libertad posible y extrae toda su potencialidad interior. Quien avanza realmente hacia el Ein Sof, aumentando sus niveles de conciencia, necesariamente destruye toda posición fija y no puede sostener ningún dogma cerrado, autorreferencial, dentro de este mundo de la fragmentación. Y bueno, acá terminó el llamado 25. Ok. Sigo Yo con quería la hacer una lectura. aclaración respecto a lo que leímos, ya que está, Sí. a este primer parrafito de la tendencia al dogmatismo. La tendencia al dogmatismo es propio de la psiquis humana actual, o sea, de cómo está configurada nuestra mente. Nuestra mente kamamanásica, en términos teosóficos, sería esa mente imbuida en las emociones, está estructurada en función de patrones, tendencias, propensiones heredadas del remoto pasado, de la cultura, de la familia y de las experiencias a lo largo de su vida. Entonces se generan cristalizaciones, ese tipo mental de esa conciencia localizada tiende a dogmatizarse, porque al estar identificado ese tipo mental con el ego, el sentido de yo, que está muy apegado al cuerpo, genera la ilusión de separatividad. Y si está pegado al cuerpo, que es una forma, su tendencia es a la dogmatización, es decir, a que las creencias, las supersticiones se cristalicen y tomen forma mental. Y desde esos parámetros muy acotados y muy estructurados y rígidos, miramos el mundo. Entonces, lo que está planteando acá es cómo la tendencia mental actual del yo localizado, de la conciencia localizada, que es inherente al tipo de inteligencia que hoy prevalece en la humanidad, a este tipo de inteligencia entonces le es propio la dogmatización. Por eso el ejemplo que se da en la teología, en la ciencia, ya sea en la ciencia física como en la ciencia psicológica, o sea, o en el arte. O sea, cualquier eh, paradigma humano hoy, en general, que es lo que un poco propone entonces la Cábala romper y la enseñanza esotérica romper, ¿no? Se nos paramos en el mundo desde la dogmatización, desde cristalizarnos en posiciones muy fijas y rígidas, que a su vez tienden a contradecir o a separarse o a entrar en conflicto con las otras. Desde la mirada astrológica sería el nexo Leo-Cáncer, ¿no? Un yo fuerte, muy cristalizado, muy acotado a la autopercepción, a la identificación con la historia personal, cultural, la familia y su apego al cuerpo. Entonces Leo Cáncer, el círculo de Cáncer, lo que consideramos propio, extensión del yo en la familia o en la cultura en la cual nos sentimos pertenecientes, y el yo muy leonino, muy cristalizado, sin incorporar su complemento acuariano, es el que da el tipo de inteligencia que hoy prevalece en la humanidad. Y desde ahí entonces es lo que está planteando Saban, que la tendencia mental a dogmatizarse. Entonces fíjense cómo podemos ver, encarar esto que nos está planteando el libro desde una mirada, desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, la astrología, prevalece entonces la tendencia canceriana del grupo, de pertenencia del clan, y Leo cristalizado, el yo cristalizado en ese grupo. ¿Qué es justamente lo que sucedió dentro de la ortodoxia y qué es lo que tanto critica Saban, ¿no? Tal cual, y eso Dentro del pasa. hasidismo, dentro del hasidismo también.
Y eso pasa entonces en las religiones y dentro de cada grupo religioso además, porque dentro del judaísmo también hay distintos grupos cristalizados. Dentro del cristianismo también, ya en sí mismo está cristalizado el cristianismo, pero además hay dogmas o tendencias de ideas petrificadas dentro de esa gran dogma que es el cristianismo. Y vamos a la ciencia y también lo encontramos. Y vamos a donde vayamos lo encontramos, porque es el tipo mental que prevalece hoy en la humanidad. Es el tipo de inteligencia que hoy nos relaciona con el mundo, que muchos la llaman eso, la inteligencia de la conciencia localizada, ¿no? No tenemos una mirada holística, global, impersonal, que sin perder la importancia de la parte, se expande y toma la base de lo omnipresente, o sea, incluye a todo. Eso es lo que nos propone el esoterismo, lo que propone la Cábala, y esta mirada amplia, mucho más compleja y rica e inclusiva de la Cábala o de las otras tradiciones espirituales o esotéricas, nos lleva a romper el anillo de Saturno, también como incorporando un lenguaje eh, de la astrología, ¿no? Ese anillo de Saturno o cáscara de huevo que ya tiene que romperse para descubrir una nueva forma de relacionarnos con la vida. Y relacionarnos con la vida es relacionarnos con la vida en toda su riqueza, no solo con el humano o sino con los otros reinos, mineral, vegetal, animal, con los devas, con los planos y las existencias, los seres que evolucionan en esos planos. Esa es un poco la propuesta de la energía de Acuario que se viene. Y este revelarse de la cábala o revelarse de la enseñanza esotérica apunta a que nos abramos a estas dimensiones que están presentes, pero al estar ser tan dogmáticos, no las llegamos a captar. Acá veo que Ángel levantó la mano. Ángel. Sí, yo tengo una pregunta. Para alguien que es judío, hablarle de esta obra o invitarlo, digo, un judío en general que esté entregado a su religión, ¿esto ya sería algo como esotérico para ellos o místico o todos los judíos manejan la cábala? No manejan ¿No? todos los judíos la cábala. Y aparte, Saban no está bien visto dentro de la ortodoxia porque revela a gente que está fuera del judaísmo eh, conceptos que son propios, conceptos que no están, no No, son para los que creen que goim, son para los propios, gentiles. que se creen que son propios. Saban está rompiendo un poco dentro del judaísmo que le toca, O o sea, el o sea, dogmatismo. con lo que dice Yami, o sea que Sabán es de nuestro bando. Claro, ahí está. Saban está más Saban, cerca de nuestro bando. Lo Saban vamos no a es ver en la querido. hoguera. Saban no es querido por la ortodoxia, esa es la realidad. De hecho, yo cuando estaba en Chabad, eh, se hablaba muy mal de Bueno, Por lo veremos ignorantes en y la por esto hoguera mismo, con por leña. el dogmatismo. Saban es Prometeo, dicen acá. Y sí, ponele que sí. Con Era razón muy, lo es más, leímos aquí. cuando, cuando yo estaba estudiando hebreo en la comunidad, yo estaba en dos comunidades, en una que era la de Chabad y en otra que era Bnei Israel. Bnei Israel era muy abierta y yo estudiaba idioma hebreo ahí. Y el director lo trajo a Saban, como así trajo también a Adolfo Reutemann, y Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto y hoy director del Museo Moria en Jerusalén, a él sí lo fui a ver, pero a Saban, como yo en ese momento estaba muy metida con Chabad, con la ortodoxia, me negué a ir a ver. Pero es así, no es querido por la ortodoxia Ese es directamente. un Es ejemplo de hereje. dogmatismo. Una mente dogmática no se abre para que nueva información ingrese y pueda transformarse y crecer. Ese es un buen ejemplo. Pero vos fíjate cómo la presión del tiempo y el Sí, maestro que siempre hoy manda estoy a leyendo a alguien Saban. termina rompiendo las cristalizaciones y hoy está leyendo a Saban. Acá hay otro compañero que levantó la mano. ¿Qué quieren Sí, comentar? yo quiero hacer dos bocaditos nada más. Uno, Sí. ¿qué entendemos por el dogma? Porque el dogma, si lo vemos desde el árbol, ¿no? Es algo que opera más bien sobre nuestra biná. O sea, hay ahí como un defecto en el pilar izquierdo. Porque para mí, ¿no? Esto es para mí. Es cuando uno reemplaza como el sistema de creencias o las experiencias que uno tiene y las conclusiones que puede llegar a haber tenido esas experiencias, o sea, o nuestro Dat o nuestro Tiferet,
Y es como que yo me posiciono como que yo soy el poseedor de la verdad absoluta. O sea, tengo un problema con el tema de la soberbia, con mi humildad. O sea, tengo un problema, un defecto en Odd, y tengo ahí un problema también en mi forma de interpretar mi vina Y al, también hay un al problema de cosmos, mucho temor, porque el dogma da seguridad. claro, pero al mismo tiempo es reemplazar lo que yo creo, ¿sí? Que yo soy poseedor de una creencia y reemplazo el nivel de la verdad absoluta, o sea, de la verdad del nivel de Keter. Entonces yo es como que estoy diciendo de que controlo una verdad cuando yo lo máximo que puedo llegar a manejar de forma asequible vendría siendo un DAT. Tal cual, pero uno ¿por qué busca controlar? Porque como se Y claro, siente que lo otro es amenazador, lo diferente es amenazador, uno quiere controlar para sentir seguridad. Entonces esas sí, creencias, ese dogmatismo, tiene mucho